Bienvenidos. Saludo a todos nuestros acompañantes que nos están viendo desde Colombia, México, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay. Sean bienvenidos todos a este webinar que se titula Educación a distancia para niños y adolescentes. Y hoy tenemos un experto, al experto que está encargado del área de Kids and Teens a nivel Latinoamérica. Eh, es Gibran Guzmán, que tiene experiencia de más de 17 años en el negocio de los idiomas, en la educación. Es una persona que se ha dedicado todo este tiempo a hacer planeación estratégica, a hacer implementación operativa, a crear productos especializados en lo que es educación y enseñanza de idiomas. Actualmente, como les comentaba, él es director de Latinoamérica del Departamento Kids and Teens. Y pues bueno, es un experto también en la educación presencial y a distancia. En este momento también él pertenece al Departamento de Kids and Teens Global. Él participa mucho en la planeación estratégica de productos, en el desarrollo de estos programas. Él tiene experiencia en Australia, Estados Unidos, Francia. Es trilingüe, digo, nada más para adicionar una cosa más. Habla español, inglés, francés, próximamente va a hablar japonés y alemán, y pues te damos la bienvenida allí. Muchísimas gracias, Israel. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a todos nuevamente que nos acompañan de los diferentes países de Latinoamérica. Como bien decía Israel, mi nombre es Gibran Guzmán y en efecto estoy a cargo del programa de niños y adolescentes en Latinoamérica Norte. Y es un placer para nosotros poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias a todos los papás que se conectan el día de hoy, dado que compartir este tipo de iniciativas y de ideas para nosotros es súper importante, particularmente si ya tienen pequeños que están participando en algún tipo de programa de educación a distancia, que hoy con la coyuntura en la cual nos encontramos actualmente, pues es algo que se ha vuelto ya muy regular, muy normal para todos nosotros, tanto en los colegios regulares como en cualquier otra actividad extraescolar en la cual se encuentren. El objetivo de esta plática es poderles ayudar dándoles un poco de marco de referencia y de marco teórico de la educación a distancia y la educación online, para concluir con tips específicos de cómo ayudar a sus pequeños a estudiar en casa cuando participan en un programa de educación a distancia, sea el que sea. No necesariamente tiene que ser un programa de idiomas o la escuela regular, incluso cualquier otra actividad extracurricular en la que ellos participen, y desde luego pues vamos a cerrar con un espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas, ¿vale? Iniciamos entonces con con una pequeña encuesta en la cual pues lo que quisiéramos es conocerlos un poco, ¿no? Conocer un poco de la audiencia que tenemos hoy por medio de algunas preguntas muy sencillitas. De hecho, en este momento la estoy lanzando. Les debe de estar apareciendo a ustedes en los próximos segundos. Quisiera que nos ayudaran un poco a conocer la situación en la que se encuentran actualmente, ¿vale? Son unas preguntas de opción múltiple. La primera, que ya deben de ver ustedes ahora en su pantalla, es, número uno, ¿tienes hijos? Sí o no, ayúdenos con sus respuestas. Número dos, ¿qué edad tienen ellos? Les hemos ahí marcado unos rangos de edad de 4 a 7 años, un segundo rango de 8 a 11, el tercero de 12 a 15 y por último adolescentes de 16 a 18. ¿Vale? Nuestra tercera pregunta con la que queremos que nos ayuden es número tres. ¿Actualmente tienen clases del colegio en línea o a distancia, como lo llamen en su colegio? Nuestras opciones sí, no, no sé. Una cuarta pregunta que es anterior a esta experiencia. ¿Tus hijos habían tomado clases en línea o a distancia? Nuevamente, aquí les ponemos sí, no. Quinta pregunta y penúltima. ¿Alguna vez ustedes mismos, ¿no? Quienes están escuchando esta plática, como papás, como mamás, ustedes mismos han tomado algún tipo de programa, han estudiado en línea o a distancia? ¿Vale? Y por último, ¿para ti qué es la educación online? ¿No? Es una plataforma de autoestudio donde simplemente tú entras como una app y entonces estás trabajando tú mismo sin ningún involucramiento de profesor o compañeros. Segunda opción, una clase por Zoom como la que estás experimentando en este momento. O tres, que alguien te envíe tareas y lo revises por medio de una tutoría en vivo, ya sea por teléfono, por Zoom o en algún tipo de formato en línea. ¿Para ti qué es la educación online?
¿vale? Vamos a dar 15 segunditos más para poder tener todas las respuestas posibles. Y mientras tanto aprovecho este espacio para disculparme de antemano si se escucha, si ladra mi perro, si mi vecino pone música, porque este es uno de los temas con la comunicación a distancia y el home office, que estamos sujetos a todo nuestro entorno. ¿Vale? Que justo vamos a hablar un poquito de eso cuando entremos a las recomendaciones. ¿Listos? Muchísimas gracias a todos los que ya contestaron la encuesta. Vamos a dar 5 segundos más y les voy a mostrar un poco de el resultado para que ustedes también conozcan a los que nos acompañan en este webinar. ¿Vale? Listo, estamos cerrando la votación en este momento y ahora ya deberían de poder ver en su pantalla. Qué bueno, me da mucho gusto que la mayoría de los que están acá tengan hijos. Si no los tienen, ustedes estoy seguro que pueden utilizar estos conceptos eh, para su entorno, para ya sea amigos, sobrinos, si ustedes mismos son instructores, esto espero que les pueda ayudar y que les agregue valor. Veo que la mayoría de los asistentes tienen hijos entre los 8 y 11 años. Esto me sirve para poder también adaptar un poquito los ejemplos, ¿no? Así para poder adaptarnos más a la audiencia que tenemos ahora. Tres, fíjense, aquí sí me llama mucho la atención que ya está un poco más a la mitad esta respuesta número 3 de si tienen clases en el colegio. Hicimos un ejercicio similar hace un par de meses y las respuestas estaban completamente disparadas hacia el sí. Anterior a esta experiencia, la gran mayoría no había experimentado una clase online para niños o adolescentes, lo cual es absolutamente normal. Esto en Latinoamérica fue nuestra normalidad durante muchísimo tiempo y ahora hemos tenido que cambiar un poco ese chip. Y me alegra ver que los papás sí han participado en algún tipo de programa en línea o a distancia. Y por último, la educación online para la mayoría de los que estamos acá significa una clase por Zoom, pero también hay una buena parte que lo identifica como una plataforma de autoestudio. Súper, súper, súper. Listo. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Esto nos sirve para poder empezar a adaptar los ejemplos, ¿vale? Entonces, continuemos con el marco de referencia, ¿no? Les reitero, esta primera parte es un poco de introducción hacia cómo podemos aplicar recomendaciones específicas, ¿vale? La educación a distancia, pues, se debe iniciar desde el concepto de educación y aquí nuevamente quiero agradecerles a todos los papás por asistir, porque esto quiere decir que la educación de sus pequeños les interesa, ¿no? Y compartir lo que nosotros sabemos como expertos con ustedes, que es clave porque al final del día somos socios en la educación de sus pequeños. En general, como sociedad, todos somos responsables de transmitir toda esa información hacia las nuevas generaciones. Y aquí les pongo un pequeño quote de la UNESCO, que es la autoridad principal en regulación de la educación en todo el mundo, donde la idea principal que quiero que rescatemos de aquí es que todos como sociedad somos responsables de la educación, de la calidad de la educación, de todo lo que sucede en los entornos educativos y que compartimos todos esa responsabilidad para que nuestros niños, nuestros jóvenes en el futuro sean excelentes seres humanos y que puedan tener un nivel de oportunidades distinta a la que nuestras generaciones, tanto propias como anteriores, han tenido. Ese es realmente el fundamento de la educación. ¿Vale? Ahora, hablemos de la educación a distancia, que pues desde luego es llevar todo ese concepto, trasladarlo hacia un esfuerzo para poder hacerlo fuera de tu entorno inmediato, ¿no? Es decir, cuando tú no tienes que ir hacia un colegio, cuando desde tu entorno inmediato puedes tener acceso hacia esos diferentes niveles de educación. Ahora, ojo, hoy ya lo pensamos inmediatamente a Internet. Sin embargo, cuando se habla de la educación a distancia, no es un concepto nuevo, pero sí siempre ha tenido tres ingredientes de los cuales en diferente combinación y en diferente calidad han hecho que la educación a distancia evolucione y mute para poder llegar a lo que conocemos hoy como educación a distancia, ¿vale? Estos tres ingredientes es número uno, el más evidente, la tecnología disponible en ese momento, ¿no? El acceso a ellas y el costo son factores súper importantes para que esto suceda también, ¿no? La tecnología del momento debe de ser
democratizada para que entonces la educación a distancia suceda. Y solo cuando ha llegado a ese punto de democratización es cuando se ha podido utilizar esa tecnología para poder lograr el objetivo de la educación. Y ahora les voy a dar unos ejemplos. Número dos, la pedagogía y didáctica que viene detrás de la educación, en este caso a distancia. Aquí englobamos los métodos, las diferentes teorías, diferentes técnicas para poder llevar una clase y el modelo de educación en general, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que les puedo decir es, seguramente en algunos de sus casos, alguno de sus pequeños está en un colegio Montessori, donde la educación está basada sobre un precepto de independencia, sobre un precepto de que quien está al frente de la clase es simplemente un guía y no así una persona que está dando estímulo directo al estudiante. Seguramente en algunos otros casos su colegio usa una metodología constructivista donde la idea principal es el poder generar ideas como si fueran bloques de Lego, ¿no? E ir llevando la educación en un modelo progresivo y de progresión lógica de cómo construye uno el conocimiento a partir de lo que ya conoce. También puede ser que estén en un colegio donde la teoría que lleva detrás y toda la dinámica es de conectivismo, donde la idea principal se centra en poder tomar los diferentes elementos que existen en un entorno, particularmente a las personas. El constructivismo viene mucho de el poder generar, el conectivismo, perdón, viene de conectar con otras personas y el ambiente y el entorno social es súper importante, ¿no? Es una metodología donde típicamente los grupos son muy grandes porque se piensa en este modelo que entre más personas hay involucrada, mejor es el conocimiento. Y muchas otras cosas que están ahí metidas como qué piensa su colegio de las tareas, cómo las asigna, si es una carga de tarea diaria, si es una carga de tareas simplemente al final de la semana, si hay tutorías, si las clases son únicamente grupales. Todas estas cosas vienen ahí atrás metido en el concepto de pedagogía y didáctica. El tercer ingrediente de la educación a distancia es el nivel de interacción que existe entre la persona que está guiando y el alumno, en este caso un instructor, un profesor, un maestro y el alumno. Y no solo eso, sino también los alumnos entre ellos, cuál es su nivel de interacción. Aquí realmente quisiera compartirles dos que son como los más importantes, los dos conceptos más importantes de interacción dentro de la educación a distancia, que es el primero que se llama sincronía y el segundo que se llama asincronía. La sincronía es lo que estamos haciendo ustedes y yo en este momento. Es decir, estamos conectados en el mismo momento, hablando y donde alguien puede levantar la mano, hacer una pregunta, ¿no? Todo está sucediendo en tiempo real y estamos en el mismo espacio, no físico, pero en el mismo espacio compartiendo tiempo, ¿vale? Y esto, desde luego, sustentado por la tecnología disponible. El otro lado de este ingrediente es la asincronía. La sincronía es lo opuesto, es cuando no hay un momento en el que se encuentren ni los alumnos entre sí, ni los alumnos con el instructor o profesor o maestro. Esta asincronía, el perfecto ejemplo son las aplicaciones de autoestudio, ¿no? Una plataforma donde uno entra y hace ejercicios por cuenta propia en el momento que sea, sin estar realmente al frente de una persona que me está guiando. Estos dos conceptos son súper importantes y hay que tenerlos en mente para poder definir varios de los siguientes puntos, ¿no? Como les decía hace rato, pues la tecnología en realidad, la educación a distancia no es nueva, pero sí está muy orientada hacia los cambios tecnológicos que hemos tenido a través del tiempo. La educación a distancia inició en una primera generación de educación a distancia con el correo y la imprenta. Fueron las tecnologías disponibles en el momento que generaron un modelo de educación a distancia que era la educación postal, ¿no? Y esto le estoy hablando de hace muchísimos años, donde
los alumnos podían inscribirse a una escuela y les llegaba un manual de lo que tenían que leer, libros, tareas, y ellos mismos hacían sus tareas y metían nuevamente a una carta cerrada con un sobre y se iba por medio postal hacia su instructor, que le regresaba entonces retroalimentación de esa tarea. Esa fue la primera generación de la educación a distancia. Cambió con el cambio de tecnología hacia la radio y a la televisión. Hoy incluso, de hecho, el gobierno de México, para los que están acá en México como un servidor, se ha hecho valer de esta segunda generación de educación a distancia por medio de la teleeducación, ¿no? Hoy en México tenemos tuvimos hasta el cierre del ciclo escolar que acaba de terminar, modelos de teleeducación donde había clases grabadas y que tenía en horarios específicos, pero que tenías que estar ahí siguiendo dependiendo tu grado. La teleeducación en Latinoamérica es algo que no está muy lejos, de hecho, es tan reciente como los años 80 y parte de los 90. Em, la democratización de la televisión permitió poder llevar ese esfuerzo hacia pues, miles de hogares y benefició muchísimo a personas que por un tema de distancia no tenían acceso a una escuela inmediata, en su entorno inmediato. La tercera generación de la educación a distancia entró con el cambio de tecnología en el sentido del audio y del video, sin todavía llegar a los medios en los que estamos hoy. Cuando las computadoras empezaron a generar un nivel de audio y video interesante, entonces pudimos acceder a un nuevo elemento de educación a distancia. Eh, el mejor ejemplo que les puedo dar aquí son las superenciclopedias que se generaron en CD-ROM interactivo. Hace tampoco, no muchos años, hace no muchos años existía una enciclopedia interactiva que se llamaba Encarta, antes de que existiera Wikipedia. Encarta era nuestra Wikipedia de antes. Ese CD-ROM interactivo te permitía poder visitar un museo de forma virtual, aprender, ver videos, ver textos, escuchar audios, que son los precursores de muchas de las cosas que tenemos hoy, como los podcasts, como miles de cosas. Esa tercera generación de tecnología permitió la educación a distancia por medio de este tipo de herramientas. Y el que conocemos, y llegamos a la cuarta generación, que es la que conocemos hoy. Con la democratización del Internet, podemos lograr un esquema de educación a distancia que es el que hoy todo mundo tenemos en mente, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Poder compartir información a través de una videoconferencia en donde ahora ya me pueden ver la cara, pueden escuchar mi voz. Yo estoy aquí en casa como muchos de todos en Latinoamérica y lo puedo hacer en vivo, ¿no? Este es un elemento de educación a distancia con un esquema de interacción sincrónica, ¿vale? Entonces, todo esto ha sido el precursor. Sin embargo, hablemos ahora sí de la educación online, ¿no? La educación online, me encantaría decirles que hay una sola definición para ella, pero no la hay. De hecho, la educación online es hoy una forma de educación a distancia. No hay realmente una convención en el nombre de la educación online. Seguramente ustedes lo han escuchado como blended learning, como e-learning, como educación digital o tal vez como educación online, ¿no? Pero en realidad todas son simplemente ejemplos de educación a distancia, pero con una combinación diferente de los tres ingredientes que platicamos al inicio. Dependiendo de cómo juegan esos tres ingredientes en el esquema en el que se encuentre su colegio, su pequeño, con sus diferentes actividades, es como se le da un nombre específico. Sin embargo, no aún en una convención internacional que nos diga, ah, sí, esto es blended learning, esto es e-learning, ¿vale? Así que si ustedes lo escuchan de diferentes maneras, al final del día todos son ejemplos de educación a distancia. Y la educación a distancia resolvió un problema también de democratización. La educación a distancia permitió dar acceso a muchas personas, a miles, miles y millones de personas a través del tiempo, a acceder a educación cuando no existía un entorno inmediato para poder estudiar. Sin embargo,
El mundo de hoy nos ha también traído un ejemplo de cómo la educación a distancia puede resolver otros problemas, no solamente un problema de falta de acceso a la educación. Hoy en día, la situación y la coyuntura en la que nos encontramos nos ha llevado a casa, nos ha limitado el espacio físico de las escuelas, de los colegios y de todo espacio donde antes aprendíamos, ¿no? Ya sea aprender una materia o aprender una nueva habilidad como nadar, ¿no? Todo eso estamos hoy fuera. No nos permite la coyuntura actual ir a esos lugares. Y la educación a distancia ha venido a ayudar a resolver parte de este problema. La estadística que tienen ustedes aquí en pantalla nos dice que aproximadamente 1.4 billones de estudiantes hoy en día están en casa. Y este dato es del 23 de marzo, cuando se comenzó de manera muy fuerte en prácticamente todo el mundo, las políticas de distanciamiento social, las políticas de cuarentena en casa. Hoy en día, mucho de esto ha cambiado. Sin embargo, hay países como prácticamente todos los países de Latinoamérica, México, Colombia, Ecuador, Chile, en los cuales seguimos seguimos siendo parte de muchos de estos protocolos, sin realmente una fecha clara de cuándo podríamos regresar a nuestros espacios físicos. Así que hoy la educación a distancia ha venido a resolver parte de ese déficit que nos creó el tener que estar en casa. ¿Vale? Les quiero compartir 3 ejemplos específicos, súper específicos de compañeros míos. De hecho, esto que ustedes ven acá, yo me di a la tarea de preguntarle a compañeros míos de Berlitz en otros países del mundo qué estaba pasando con la educación en sus colegios, qué medidas estaban tomando los colegios en otros países para poder resolver el tema del distanciamiento social y de no poder tener a los alumnos en casa. El primer ejemplo que ustedes ven en la parte superior de su pantalla es un ejemplo donde los profesores dan guía, envían temas y tareas por correo. Uno tiene que ayudar como papá a que estudien en casa, se regresan las tareas por correo y tiene algunas tutorías semanales, pero solo para resolver dudas por medio de Zoom o por Google Classroom. El segundo ejemplo, que es el que se encuentra en la parte central derecha de su pantalla, es un segundo ejemplo donde ahí una pequeña de secundaria, ahí sí tiene clases todos los días en sesiones por Zoom con la que estamos ahora, en horarios específicos con sus materias, con sus profesores y todos los compañeros de su clase se conectan al mismo salón. Así que este es un ejemplo distinto al primero, donde la sincronía juega una parte importante. El primero es un ejemplo de trabajo asincrónico mezclado con una tutoría que, debido a que ahí sí hay interacción entre el profesor y el alumno, es un elemento de interacción sincrónico. Por último, el tercero que tienen en la parte inferior izquierda de su pantalla es un pequeño que se conecta a una sesión cada hora, pero en esa sesión el profesor simplemente le indica qué páginas leer de qué libro, qué texto y qué tarea tiene que hacer, y tienes el resto del día para entregarlas, y hay que entregarlas por correo a tu profesor, que después desde luego te regresa retroalimentación. Estos 3 ejemplos, yo los tomé como les decía, de diferentes compañeros míos alrededor del mundo, y les sorprendería que el tercer ejemplo, que es el que pareciera que es el menos tecnológico, este tercer ejemplo es el ejemplo de mi compañero en Japón, ¿no? Un país que nosotros identificamos como seguramente de los 3 que les voy a mencionar, el que tiene el acceso tecnológico más amplio. Y aún así, esta es la única manera en la que los colegios pudieron reaccionar. El segundo ejemplo de la hija mayor con clases por Zoom todos los días es lo que sucede en la gran mayoría de los colegios privados en Colombia. Y el primero es un caso de Estados Unidos.
¿no? Entonces tenemos ahí ejemplos de diferentes latitudes y en las cuales pues cada uno de los colegios han tenido que buscar la manera de resolverlo y todos lo han resuelto por medio de educación a distancia con diferentes elementos, con una combinación de estos tres ingredientes distinta, que ninguno está ni bien ni mal. Realmente es lo que nos ha empujado la situación actual y todos estamos realmente trabajando con tener la mejor tecnología, con tener la mejor pedagogía y con tener un elemento de interacción que vaya acorde con los objetivos que tiene la actividad que yo estoy llevando, sean las clases de colegio, sea una clase de idiomas, sea una clase de natación, de esgrima, de que sea un gimnasio. Hoy a mí me encanta ver mi esposa por las mañanas toma una clase de fitness por medio de Zoom. Es fabuloso ver ejemplos así de actividades por las cuales estamos aprendiendo, que seguramente antes, si nos hubieran dicho eso hace algunos, ni siquiera años, algunos meses atrás, seguramente no lo hubiéramos creído, ¿vale? Em, lo que realmente está diferenciando hoy en día, si bien es la tecnología, mi punto y un punto clave que quisiera compartirles es que la tecnología es algo en la cual hoy tenemos ya muchas cosas bastante bien resueltas. La tecnología hoy, el acceso a la tecnología hoy no es el principal problema, ¿no? A nivel tecnológico, hoy tenemos ya herramientas excelentes como los diferentes LMS que existen alrededor del mundo. LMS que los dos más emblemáticos son Blackboard y Moodle, que seguramente si ustedes tienen hijos en universidades o si ustedes mismos han tomado algún curso reciente en alguna universidad, ya incorporan casi casi de cajón incorporan materias online y esas materias online en las universidades típicamente se manejan por medio de un LMS, que es una plataforma donde uno con un acceso de usuario y contraseña se conecta, están ahí a cierta hora en tal día se desbloquean las actividades de la semana. Hay ahí normalmente audios, videos, textos que uno tiene que estudiar y entregar al final de esa semana una tarea. Este es un esquema de educación online muy común hoy en día en las universidades por medio de LMS. También tenemos un excelente ejemplo que son los cursos, los MOOCs, les llamamos, ¿no? Que MOOC es un acrónimo que significa Massive Open Online Courses en los cuales ahí les quiero destacar dos, Coursera y edX son dos plataformas excelentes para tomar MOOCs. Los súper recomiendo si ustedes mismos lo quieren hacer. Son excelentes ejemplos de MOOCs que son cursos, como su nombre lo dice, masivos. Son cursos donde yo desde México puedo inscribirme a la materia de economía básica en Oxford y tomo la materia de economía con 10,000 otros participantes por medio de dinámicas muy parecidas a las de un LMS, ¿no? Que son ver videos, estar leyendo textos, entregar tareas, subirlas a una plataforma y recibir retroalimentación. En esta retroalimentación en las MOOCs, típicamente también involucra retroalimentación entre pares, o sea, también recibo retroalimentación de mis compañeros con los que estoy tomando el curso. ¿Vale? Google Classroom y Zoom, desde luego, seguramente muchos de ustedes los tienen perfectamente en mente, dado que seguro varios de sus pequeños están tomando algún tipo de dinámica, algún tipo de interacción están teniendo con este tipo de plataformas o alguna otra, tal vez Webex, tal vez Teams, tal vez alguna otra que los diferentes colegios se han hecho valer de estas herramientas para poder lograr continuar con sus diferentes materias y cursos de la manera que mejor puedan. Recuerden este concepto. Si ustedes me preguntaran qué es lo que viene a nivel tecnológico, hay un concepto que se está desarrollando dentro de la pedagogía que se llama entornos virtuales. Como les decía, el tema tecnológico lo tenemos de cierta manera bastante resuelto. El problema radica en los otros dos ingredientes de la educación a distancia, la pedagogía y el nivel de interacción. Hoy esos dos son en los que debemos de centrarnos y no solo de nuestro lado como educadores, sino también
los colegios, las instituciones de educación, tanto básica, media superior y superior, hoy están invirtiendo muchísimo en resolver estas otras dos, la interacción y la pedagogía. ¿Están los instructores listos para poder dictar una clase online, sí o no? ¿Existen elementos tanto sincrónicos como asincrónicos dentro de esta combinación de programas? Todas estas preguntas son las que hoy se está tratando de resolver por medio de desarrollo de programas, ¿vale? Ahora, vámonos ahora sí hacia recomendaciones específicas. Ustedes en la encuesta me decían que sí tienen hijos que están estudiando algún tipo de actividad, algún tipo de materia por medio de la educación a distancia. Y seguramente esto no va a parar. En Latinoamérica, muy seguramente nuestro ciclo escolar, nuestro regreso al ciclo escolar, depende del país, seguramente empieza o en agosto o en septiembre. Muy seguramente vamos a seguir en esquemas de educación a distancia mientras las autoridades locales nos permiten regresar a los espacios físicos. Es por eso que queremos compartir estas recomendaciones con ustedes para saber cómo podemos ayudar a nuestros pequeños a poder aprovechar mejor todo ese esquema de educación a distancia. Mi primera recomendación viene centrada sobre el ambiente que debe de tener este pequeño para que sea la clase productiva, ¿no? Entonces, número uno, piensen en tres cosas. Cuando hablamos de ambiente productivo, tienen que pensar en tres cosas: el espacio, el tiempo y los recursos que se les están dejando como acceso a los pequeños para que puedan tomar sus clases de manera adecuada. Entonces, espacio, primer elemento, el espacio. ¿Tiene un espacio adecuado? Es decir, un escritorio, una computadora, un lugar donde no haya o haya el menor nivel de distractores posible para que pueda tomar su clase y que no esté sujeto a los ruidos ambientales o a todo lo que puede ser un distractor. Dos, el tiempo. Y aquí es una recomendación súper importante. Hay que generar rutinas, ¿no? Ayudemos a nuestros pequeños a aprovechar este tipo de programas por medio de la generación de tiempos específicos donde te tienen. Ahora, como todos estamos en casa, debemos de ser estrictos en decir, ahora es el momento de estudiar, ahora tienes que hacer la tarea, ahora es el tiempo de comer y también decir, "Oh, ahora ya te toca jugar". O sea, hay que de verdad generar una rutina específica para ellos que sea de común acuerdo y que le podamos nosotros reforzar en todo momento, aprovechando nuevamente que también estamos prácticamente todos en casa. Y tercero, recursos. ¿Tiene el pequeño lápices, goma, todo lo necesario, internet, una computadora adecuada? Piensen en todos esos recursos que son necesarios para que para que pueda aprovechar su clase y cualquier elemento de educación a distancia en el que se encuentre inmerso. ¿Vale? Esa es recomendación número uno. Segunda, hablemos de motivación. ¿Vale? Y por motivación quisiera realmente orientarlo hacia esquemas específicos. Número uno, el lenguaje que nosotros usamos. ¿Vale? Debemos de centrarnos en el lenguaje positivo hacia las actividades que van a estar llevando nuestros pequeños de educación a distancia. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si nosotros sabemos que todos los martes a las 4:30 de la tarde, nuestro pequeño va a tomar una clase de inglés, desde el lunes hay que empezar a decirle, oye, qué padre, mañana tienes tu clase, vas a ver a tus compañeros, ya hiciste tu tarea, ya preparaste tus cosas, irlo reforzando durante el siguiente día para que antes de que llegue la clase ya se esté preparando y lo estemos orientando hacia, es algo bueno para ti, ¿no? Lo vas a disfrutar, qué padre, ya va a ser tu clase. Ese tipo de lenguaje positivo les va a ayudar a poder reforzar que no es un castigo lo que están haciendo, ni que sientan ellos que es una actividad fuera de lo normal, ¿no? En el momento en el que lo hacemos algo fuera de lo normal, ellos lo identifican, ellos lo saben y entonces nos van a empezar a pelear, ¿no? Entonces, de ninguna manera queremos que tener que negociar con los pequeños su educación. El segundo es generemos interés en las actividades, ¿no? De todas, si nosotros, viene de nosotros como papás, el interés en las actividades de nuestros pequeños, particularmente ahora con cosas tan sencillas como preguntarle cómo te fue en la clase, cómo te sentiste,
sentiste, si estuvo el internet bien, tuviste algún problema. Este tipo de cosas son súper esenciales para generar ese nivel de motivación en ellos a que quieran continuar y que no nos abandonen las clases, ¿no? Dado que, pues, todas esas clases son una inversión que estamos haciendo no solo de tiempo, sino también de dinero, ¿no? Entonces, no, de ninguna manera queremos que esa inversión se pierda. Y por último, el involucramiento. En la medida de lo posible, cuando la clase lo permita, dependiendo del estilo de clase que ellos estén tomando, si es colegio o alguna actividad extracurricular, busquemos involucrarnos en la clase con ellos, ¿no? Busquemos hacer algo con ellos. Si no en ese momento, porque las reglas de la clase es que yo como papá no puedo salir en la cámara o no puedo estar ayudándolo e interactuando, llévenlo hacia un contexto fuera, ¿no? Decir, oye, ¿hoy qué aprendiste? ¿Hoy qué aprendiste en tu clase de cocina online que estás tomando? ¿No? Si aprendiste a hacer manzanas con caramelo, vamos y hagamos manzanas con caramelo juntos, ¿no? Traslademos esa buena experiencia que ya tuvieron en la clase hacia el mundo real con lo que están ellos aprendiendo, ¿vale? Tercer recomendación que les quiero dar hoy se centra sobre la lectura de comprensión. Hoy, los diferentes esquemas de educación a distancia están muy soportados de textos. Hoy nos hemos dado cuenta como expertos en educación que la deficiencia de la lectura de comprensión en los niños de Latinoamérica es notoria y que nos está afectando. Hoy dependemos mucho de que estén trabajando con textos por sí mismos de manera independiente y nos está afectando. Entonces, les animo como papás, ayúdenos por medio de fomentar la lectura recreativa. La lectura académica la van a hacer para el colegio. La lectura académica es un libro, un artículo, algo que se le asigna como parte de sus tareas. Sin embargo, fomentemos, por favor, la lectura recreativa de algo que a él le guste, un cuento, un libro, algo que sea interesante y que tampoco nos los forcemos, busquemos algo que sea de su interés, que sea adecuado para su edad, dependiendo de la etapa de desempeño en la que se encuentre y fomentemos esa lectura de comprensión que al final va a tener un efecto también positivo sobre su educación actual, particularmente porque, como les reitero, seguramente vamos a continuar todavía un poquito más de tiempo en esquemas de educación online en toda Latinoamérica. Esto va a ayudar a soportar ese esquema de educación a distancia. 4, tomemos un interés sobre la preparación de los profesores de nuestros hijos. Pregunten en sus colegios, oye, ¿cómo estás preparando a los profesores que están con mis hijos y con los hijos de todos para dar estas clases en línea? ¿Qué les estás dando? ¿Les estás dando capacitación? ¿Les estás dando herramientas? ¿Cómo? ¿Cómo estás ayudando a que el instructor esté preparado para poder llevar estas clases? ¿Vale? Con el simple hecho de que los papás pregunten, generamos un cambio, ¿no? Va a generar un cambio en las instituciones educativas para decir, uy, sí, sí toca hacer eso, ¿no? Sí, sí es importante porque la comunidad nos lo exige. Comuniquemos esa presión hacia las instituciones educativas a que preparen mejor a los profesores para estar frente a una clase online, ¿vale? El quinto es un dilema y aquí es donde también en forma de recomendación quisiera que soportemos y ayudemos a los diferentes colegios y todas las actividades. Hay algo que se llama el alumno solitario. La educación a distancia puede ser una experiencia muy solitaria. Yo en mi casa todo el tiempo sin tener contacto con nadie puede ser frustrante. ¿No? Y puede generar muchos pensamientos y muchos sentimientos negativos, así que no permitamos eso, ¿no? Muchos de los esquemas actuales caen en el alumno solitario. Si el colegio y las actividades que sus hijos están tomando no le permiten tener contacto con otros niños, entonces nosotros como papás generemos ese contacto. Hoy, algo tan sencillo como lo siguiente. Zoom es una herramienta gratuita, ¿no? Es una herramienta gratuita para reuniones de hasta 45 minutos con hasta 100 participantes. Juntémonos con otros papás del colegio y hagamos una sesión de Zoom para que los niños se vean, para que platiquen, para que interactúen. Si el colegio no lo está haciendo, hagámoslo nosotros.
¿no? Ayuden a sus pequeños a no sentirse solos en este camino de la educación a distancia, porque al final del día sí, sí tenemos a todos esos compañeros y a los otros papás que nos pueden ayudar. ¿Vale? La sexta recomendación que les quiero compartir se llama fuentes confiables. Lo que queremos es, hoy nuevamente dependemos mucho de, no solo de textos que se les están asignando a los pequeños, sino que ellos empiecen a investigar, ¿no? Y investigar hoy en día es complejo porque en nuestro primer punto de referencia es Internet. Y en Internet, desafortunadamente, hay muchísima información no confiable. Vayamos a las fuentes confiables. Yo les recomiendo algunas. Por favor, no usen Wikipedia, no usen Google normal. No sé si saben que Google tiene una versión que se llama Google Académico. Google Académico es la versión de fuentes confiables de Google donde únicamente muestra resultados de artículos validados por expertos, revistas validadas por expertos y de reconocimiento internacional, de universidades y de fuentes académicas, ¿vale? Usen Google normal para buscar Google académico y que tengan acceso a él, ¿no? Van a ver que ahí se van a encontrar información súper valiosa y más importante, se los recomiendo más de nivel de la educación media superior para arriba, súper importante usar adecuadamente Google Académico. Vayamos a las universidades, o sea, confiemos en la información que está en las universidades, que hay en las bibliotecas, ahí sí podemos encontrar. Busquemos revistas especializadas, ya sea en su formato online o una suscripción que nos llegue a casa, pero esos son Google Académico, universidades y las revistas especializadas son medios en donde nosotros podemos confiar y que podemos llegar con la información correcta para el desarrollo de las tareas y todos los trabajos que se hacen. ¿Vale? Y por último, número 7, y yo creo que es el más complejo, como papás seamos el ejemplo. Si tú mismo como papá no has tomado nunca un curso online, tómalo para que como papás entendamos qué es lo que está pasando con mi hijo, por qué proceso está pasando él y que entonces yo pueda tener la empatía de cómo ayudarle, ¿vale? Y de qué siente él y cómo se ve y todo el trabajo que conlleva, ¿vale? Como les decía hace rato, Coursera y edX son las dos plataformas que yo les recomiendo si quieren tomar un curso gratuito online para adultos. Ahí lo pueden hacer. Háganlo, seamos el ejemplo para nuestros pequeños tomando un curso online y que podamos trasladar esa experiencia hacia buenas prácticas con nuestros pequeños, ¿vale? Con lo que quiero continuar ahora es con nuestra propuesta como institución de educación en idiomas, como Berlitz, para la educación a distancia, ¿no? Nosotros tenemos un programa que se llama Berlitz Play, en el cual es un programa para mayores de 9 años. Es un programa con interacción sincrónica, donde en todo momento está el profesor y los pequeños conectados, guiado por un profesor con todo lo mejor del método Berlitz, particularmente el método 100% conversacional que nos define mucho y algo más. Nosotros incorporamos un elemento que se llama gamification para poder motivar a nuestros pequeños a continuar la clase y siempre tener interés. Por medio de de gamification generamos la motivación, que a veces es un dilema de las clases online. Generamos un ambiente productivo de trabajo con recomendaciones como que el pequeño esté sentado en una computadora y que en el ambiente virtual en el que se encuentran sea llamativo, ¿no? Por medio de tableros de Trello como los que ustedes están viendo ahora en el video y se imparte por Zoom, ¿no? Para generar ese ambiente con los demás pequeños y que no exista el dilema del alumno solitario. Nuestros grupos son pequeñitos de 4 a 5, participantes más el instructor. Y obviamente estos instructores, nosotros nos encargamos de darles toda la capacitación y todas las herramientas para que puedan llevar su clase de manera adecuada, dado que la educación a distancia presenta justo ese reto, presenta el reto de que el instructor tenga la capacidad
y el conocimiento tecnológico para poder manejar todas estas plataformas, poder interactuar con sus estudiantes de una manera adecuada y además siguiendo el método Berlitz, ¿no? Entonces, esta es nuestra propuesta de programa en el cual sus pequeños pueden en un programa 100% online continuar su desempeño en inglés específicamente y que el estar en casa y el no tener acceso a una escuela física no sea una barrera para poder continuar su desempeño en un idioma. ¿Vale? Listo, pues quisiera simplemente en esta última sección abrir un poco de espacio para las preguntas y respuestas que ustedes puedan tener de cualquiera de los temas que hemos tratado el día de hoy. En Zoom, aquí en su herramienta de Zoom, en la parte central inferior tienen la herramienta, o así, ahí está normalmente, puede estar en la parte inferior superior, en la parte central superior, perdón. Está el botón de preguntas, ahí nos pueden dar clic y escribirnos alguna pregunta que tengan, les reitero, de cualquiera de los diferentes temas que hemos tratado el día de hoy. ¿Vale? Les voy a dar unos cuantos segundos por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Súper. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿qué pasa con los niños más pequeños como de 6 años? Ujú, súper. Gabriela, voy a tratar de contestarte con diferentes esquemas, ¿no? Dado que me imagino que tu pregunta va relacionada con qué pasa con cómo debe de ser un programa para niños de 6 años y si Berlitz tiene un programa, te lo contestaré de esa manera y de todos modos, si tienes la oportunidad, ahí escríbeme nuevamente. Con los pequeños menores de 6 años, la educación a distancia es posible. Sin embargo, eh, ahí lo que debemos de considerar son las dosis. Los pequeños de 6 años, a diferencia de los más grandes de tal vez 9, 10, lo que nos debemos de preocupar es por su nivel de atención. Ese es el reto más grande de los pequeñitos de 6 años. Nosotros podemos impartir una clase online con ellos, pero la clase online debe de ser un poquito más corta, más concentrada y además debe de incluir elementos visuales distintos para poder captar la atención en todo momento. Si tú me preguntas si Berlitz, nosotros contamos con un programa así, sí. Tenemos en este momento un programa activo de verano, específicamente para pequeños de 4 a 7 años, con una duración de 5 semanas, donde las clases únicamente son 3 días a la semana, 45 minutos cada clase. Con esto entonces nosotros podemos asegurar la atención de un pequeño de 6 años y obviamente nos hacemos valer de muchas herramientas. Si tú ves la clase es súper divertida. La clase involucra elementos que con los más grandes no hacemos tanto, que es ahí sí ya involucra hacer cosas con las manos, o sea, ya involucra canciones, por ejemplo, que con los más grandes no hacemos, ¿no? O sea, hacemos canciones, va un poco más enfocado al juego, hacia hacer una manualidad, pero todo en inglés, ¿no? Entonces, sí se puede la educación a distancia con niños de 6 años. Berlitz sí tiene una opción para ellos. La que les compartí ahorita de Berlitz Play es para mayores de 9, pero no quiere decir que no exista o no se pueda o no tenga Berlitz una opción para ellos. ¿Vale? Muchísimas gracias por tu pregunta, Gabriela. Elena Zamorano pregunta, ¿sería tema de repetir dónde tomar un curso online? Claro, Elena. Para adultos, yo recomiendo 2 plataformas. La primera se llama Coursera. Se escribe Coursera, Coursera. Y la otra, que personalmente es mi favorita, se llama edX. Ed de educación, ED, y una X, edX. ¿Vale? Esos dos son un ejemplo de educación online en el formato MOOC, en Massive Open Online Course, pero son súper buenos, es gratuito, todos las 2 plataformas que te acabo de mencionar, los cursos son gratuitos y son cursos de universidades alrededor del mundo que las ofrecen en ese esquema MOOC gratuito para que
todos tengamos acceso a ellos. Claro, aquí tengo una pregunta de alguien anónimo. ¿Cómo obtenemos Google Academic? Irónicamente, entra a Google y pon Google Academic y te va a salir entonces la liga hacia él. Es una liga, la verdad no recuerdo cómo escribe el URL, pero es, si mal no recuerdo, es www.scholar, que es scholar.google.com. ¿Vale? Ahí puedes tú accesar Google Académico. Vale, tengo una pregunta adicional aquí. Oh, claro. Verónica Guerrero pregunta, ¿cómo es la enseñanza con puros juegos? ¿Aprenden el inglés o tienen gramática? ¿Qué tanta tarea les encargan? Vale, Verónica, voy a asumir que tu pregunta es del curso que te acabo de presentar. En general, todos nuestros programas en Berlitz, cuando hablamos de gramática, siempre es una gramática por medio del contexto. Nunca enseñamos gramática de manera directa. Sin embargo, si la hay, sí te enseñamos a hablar correctamente y los niños no son la excepción. Sin embargo, no es un método donde nosotros de manera directa hagamos por ejemplo, fórmulas. No es un método donde tengas que memorizar fórmulas o tal vez algo que seguramente te va a hacer, te va a recordar el colegio, ¿no? No es un método donde tengas que aprenderte listas de verbos y digas, do this, done, go, when, gone, ¿no? No es un método directo en ese sentido, pero sí por medio de los contextos ayudamos a insertar la gramática dentro de ellos. Es decir, una clase Berlitz es, hoy vamos a hablar de mi banda favorita. Y por medio de ese contexto, entonces estamos introduciendo nuevo vocabulario, estamos introduciendo nuevos elementos gramaticales y lo más importante, practicando inglés en todo momento. El inglés es una habilidad que se adquiere más como otra habilidad, como tal vez nadar o tocar la guitarra y no como una materia, ¿no? Por ejemplo, uno no puede aprender inglés como aprende historia. Historia podemos aprender estudiando un libro, ¿no? Y matándome y quemándome las pestañas estudiando un libro, puedo aprender historia, pero no puedo aprender a nadar solo de leer un libro. Tengo que meterme en la alberca. El inglés es así. El inglés se aprende mejor o se puede comparar mejor a aprender a nadar que a estudiar historia. ¿Vale? Listo. Muchas gracias por tu pregunta. Aquí veo una pregunta más. Súper. Veo varias preguntas acerca del programa que les acabo de escribir. Les extiendo un poquito más la información. Berlitz Play, como les decía, es un programa para niños, diseñado para niños de 9 años. Son clases entre semana. Son programas de 3 días a la semana, donde por medio de la dinámica de gamification generamos que su nivel de atención sea el adecuado. Utilizamos recompensas, utilizamos puntos, utilizamos herramientas para que no solo captemos la atención de los pequeños durante una clase, sino que por medio de toda esa retroalimentación positiva que nosotros les damos, generemos un interés a lo largo del tiempo. Es un programa académico. Aunque tiene la palabra gamification que suena a juego, no lo es. Es un programa serio donde utilizamos gamification como una manera de poder captar su atención. Sin embargo, tiene objetivos específicos detrás, tiene materiales específicos detrás y ustedes como papás pueden ir viendo el avance mes con mes. Es un programa donde tenemos sesiones con papás de retroalimentación, donde el profesor se sienta con ustedes y les entrega un reporte de progreso y les habla acerca del progreso de sus pequeños y está abierto, así como lo hacemos ahora, a las preguntas que ustedes tengan del programa en general, del desarrollo de su pequeño, de fortalezas y de qué cosas hay que reforzar con ellos. También los pequeños pasan por un proceso donde nuestros elementos de servicio hablan también constantemente con ellos para poder identificar cuáles son las cosas que salen bien en la clase, qué te gusta, cómo te va con el instructor, entran a hablar con ellos y buscamos la mejora continua del programa. Este programa, Claudia, veo ahí tu pregunta. Este programa en específico existe solo en inglés, sin embargo,
tenemos opciones online para los demás idiomas. Para los demás idiomas y que no necesariamente son igualitos a Berlitz Play, sin embargo, sí contamos con a nosotros opciones. Ahora te comparto los teléfonos de contacto por si quieres que nosotros te proporcionemos más información, ¿vale? Listo, pues por último, simplemente quisiera compartirles. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Lo que tienen ahora en pantalla son dos cosas, tanto nuestros teléfonos y medios de contacto para que si ustedes quieren más información de ya sea del programa Berlitz Play o de algún programa de los demás programas de niños y adolescentes, aquí tienen la información de los diferentes países para México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador. Y también en su pantalla tienen una última encuesta de cierre, donde les pedimos nos regalen un comentario acerca del contenido y todo lo que trabajamos y que les compartimos el día de hoy. Por favor, ayúdenos antes de retirarse a contestar la encuesta, dado que nos ayuda muchísimo a poder mejorar todo este contenido que generamos para ustedes. ¿Vale? Listo, pues de mi parte simplemente quiero agradecerles muchísimo el tiempo y su atención y desde luego sus preguntas. Los dejamos aquí con la encuesta unos momentitos más para que nos regalen sus comentarios. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. Listo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo que les voy a recomendar yo es que por favor nos sigan en las redes sociales. Les comento, en YouTube tenemos videos de clases muestra, tenemos también videos de cómo funciona Berlitz Play. Por favor, dense la oportunidad de suscribirse, busquen un poco. En Facebook les recomiendo que se suscriban también. Hay unas cápsulas de Learning English with Jordi. Están increíbles, entonces yo creo que va a ser de mucho valor que se suscriban a nuestras redes sociales. Dudas de cómo es una clase, vayan a YouTube, ya saben, y nos vemos para el próximo webinar. Cuídense mucho.